Hello chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase video. El día de hoy estaremos viendo información explícita e implícita parte 2. Esta es la segunda parte de aquella clase en vivo que tuvimos la semana del 6. Entonces vas a anotar este título en tu cuaderno. Una vez dicho eso, pasamos a nuestro super mapa de aprendizaje que hemos hecho. Bueno, la semana 1 del 29 de junio tuvimos un video con la explicación de textos literarios y no literarios y hicimos una actividad de transformación de noticias y esta tenía una pauta, y si tiene pauta tenía porcentaje de logro, así que quienes no la han hecho tienen que realizarla. Actividad 2, semana 6 de julio tuvimos una clase en vivo y aquí volvimos a repasar este contexto de textos literarios y no literarios y además agregamos el aspecto de información explícita e implícita. Hicimos una actividad de interpretación de videos noticiosos y a esto le agregamos que también leímos un texto de Francisca Valenzuela. Como tercera estación en la que estamos ahorita, semana 13 de junio, una semana de clase video donde veremos información explícita e implícita de nuevo, pero ahora con una actividad de comprensión de texto con pauta, y si tiene pauta tiene porcentaje de logro. Entonces, una vez dicho esto, vamos a anotar el objetivo de la clase, el cual dice así: identificar distintos tipos de información explícita e implícita en un texto de carácter literario. Entonces aquí nos vamos al otro extremo el día de hoy. Una vez dicho esto, comenzamos con el resumen. En el capítulo anterior, ¿qué hicimos? Bueno, vimos información explícita e implícita. Pero, ¿qué es la información explícita? Entonces aquí podríamos decir que es la información escrita en el texto. Y esta se da a conocer de forma clara por el autor o autora del texto. Entonces, información explícita es igual a información que contiene el texto. Nada más que eso. Por el otro lado tenemos la información implícita. Y con información implícita nos referimos a aquella información que está escrita entre líneas y se puede extraer a través de la información explícita, el contexto obviamente del texto y el conocimiento previo. ¿Ya? Entonces aquí aunamos tres cositas: información explícita, contexto y conocimiento previo. Con ello podemos saber la información implícita, además obviamente de nuestras inferencias. Esto nos lleva a lo siguiente, que podríamos decir que es la información que se deduce e infiere por pistas, pues no está escrita directamente en el texto. La información implícita nosotros debemos deducirla a través de las pistas. ¿Y cómo? Obviamente tenemos que tener cierto manejo de la información explícita, el tema del contexto, por qué fue escrito, por ejemplo, el texto, o a qué refería realmente, por ejemplo, un video, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que saber reconocer los diferentes tipos de información nos permite comprender a cabalidad las diferentes situaciones comunicativas. Una vez aclarado este aspecto que nosotros vimos con mayor profundidad en esa clase en vivo, pasamos a la siguiente diapositiva. Veamos si aprendiste. Entonces vamos a realizar una actividad directa al grano. Vas a leer el texto que aparecerá en la guía adjunta en la página del colegio y en la cajita de información de este video, ¿ya? Por si, no sé, tienes problemas para ingresar, también va a estar la guía aquí abajito. Eso es lo primero que tú vas a hacer: ir, descargar la guía, leer el texto. Además, debes recordar lo que aprendiste sobre información explícita e implícita, por lo que tendrás que leer el texto con mucha atención. ¿Qué consejos te puedo dar para lograr una comprensión efectiva del texto? Primero, realizar una lectura inicial del texto. Como segundo paso, identificar aquellas palabras que no comprendes y buscarlas una a una en el diccionario. Te recomiendo ir anotando el significado de esta en tu cuaderno o en la misma guía si es que tú obviamente tienes acceso a la impresión en tu casa, ¿ok? Como tercer paso, te podría decir que es necesario que subrayes ideas centrales del texto, ya sea de forma virtual, es decir, en el mismo Word de la guía, o físicamente si es que tienes esta posibilidad. ¿Por qué? Porque el subrayar ideas centrales nos ayudan a esquematizar los hechos en este caso, puesto que es un texto de carácter literario. Lo que podrías subrayar es el inicio, cuál es el conflicto y cuál es el final. ¿Ok? Esos consejos yo te puedo dar para lograr una comprensión efectiva del texto. Obviamente tú ves si los tomas o no. Algo que también no debes olvidar son las marcas textuales que nos permiten identificar la información explícita, que esto los hablamos en la clase en vivo. Y estas son qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y cuántos. A pesar de eso, estas marcas pueden aparecer en preguntas de índole implícita, pero acompañadas siempre de marcas valorativas. Por ejemplo,
crees? ¿Qué crees? No sé, de tal texto, de tal situación. Entonces, como ves, aquí se refiere a lo implícito, a lo que tú puedes deducir. En cambio, lo explícito sería algo así como ¿qué hace tal personaje? Es mucho más directo y tiene que ver con la información que aparece en el texto en sí. Entonces, una vez aclarado esto, pasamos a las preguntas. Después de leer el texto, vas a anotar pregunta y respuesta en tu cuaderno, ¿ok? Tenemos dos categorías, preguntas de información explícita y preguntas de información implícita. Primero las explícitas. 1. ¿Quién es el protagonista de la historia? Esta información se encuentra en el texto, no la inventes, recuérdalo. 2. ¿Cuánto tiempo llevaba el protagonista entusiasmado por asistir al circo? 3. ¿Quién va con el protagonista al circo? 4. ¿Cómo observaba el espectáculo el protagonista? Y 5. ¿Quién era el payaso más cómico según el protagonista? Eso en cuanto a información explícita, la que se encuentra en el texto. Y del otro bando tenemos la información implícita. 1. ¿Por qué crees que los hermanos de Carlos imitaban a los personajes del circo frente a él? 2. ¿Por qué crees que Carlos no podía experimentar emociones fuertes? 3. ¿Qué crees que le pasó a Carlos al ver la expresión del payaso? 4. ¿Qué simboliza el llanto de Carlos hacia el final del relato? Y 5. ¿A qué se puede atribuir el dolor de Carlos en su pecho? Entonces, aquí decimos que la información implícita tiene que ver con lo que tú deduzcas, infieras del texto, ¿ok? Y aquí no tiene que ver con lo que está textual, puesto que la información implícita está entre líneas. Entonces va en ti interpretar contexto, ocupar tu conocimiento previo y también la información explícita. Una vez dicho esto, veamos el cuadrito. Entonces, con esta mini pauta se verificará la respuesta correcta a cada pregunta. Aquí está nuestra pauta. Los criterios son 4. El primero es identificar en el texto la información requerida por cada pregunta de índole explícita, ¿ya? No agregas información extra, no incluye ni su sentir acerca de los hechos, se remite a responder lo que se señala. Entonces, información explícita, no debes andar inventando datos, ¿ok? 2. Interpreta e infiere de acuerdo a contexto, información explícita y su conocimiento previo. Saca conclusiones acorde a la pregunta hecha y su respuesta resulta pertinente. Aquí puedes obtener 7,5 puntos, 1,5 cada respuesta correcta, y arriba se me había olvidado decir que si tú respondes todo eso correctamente vas a tener 5 puntos, es decir, 1 punto cada respuesta. Criterio número 3. Mantiene la coherencia y cohesión en sus respuestas. Además, demuestra tener un buen manejo de la ortografía literal y acentual. Aquí vamos a tratar de comenzar a meter este tema del manejo de la escritura, ¿ok? Puesto que a veces me encuentro con que escriben cualquier cosa y la idea no es esa, ¿ya? Si tú mantienes coherencia y cohesión, es decir, la estructura interna y externa, vas a tener un punto. 4. Entrega la actividad en el plazo estipulado, que va a ser el viernes 25 de julio. Si lo entregas en el plazo estipulado vas a tener 1 punto. En total, 14,5 puntos, y allí obviamente yo te voy a ir poniendo el puntaje según tus respuestas. Y esto va a tener un porcentaje de 8. Para terminar, tenemos una noticia. Hay Instagram de la asignatura y vas a poder seguirnos en @profes_cool. Allí estaremos publicando resúmenes de la materia, estaremos respondiendo preguntas mediante videos por si no entendiste algo, estaremos publicando tips de estudio, de materia en general, etcétera, etcétera, etcétera. Así que allí nos puedes seguir y contestamos todas tus dudas. Eso, chaito.